noches a todos, bienvenidos a Plan M, un minuto antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en este día lunes, feriado, 18 de agosto, un aniversario más del fallecimiento del general San Martín, en realidad el día de ayer, pero fin de semana largo, feriado puente, y bueno, se han conocido algunos datos de CAME respecto al nivel de actividad económico del fin de semana. Me parece que es no muy representativo, pero indica un poco el termómetro del nivel de actividad económica, según CAME, que es una asociación empresaria que está bastante cercana al gobierno en los últimos años. Cayeron 5,8% las ventas el fin de semana largo, y de alguna manera marca lo que ya todos sabemos, que hay un enfriamiento notorio del nivel de actividad en lo que va de este año. En un rato vamos a estar hablando con el exministro de Economía y hombre hoy del Frente Renovador de Sergio Massa, Miguel Peirano, y con un empresario cercano al kirchnerismo, y está muy cercano a Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Fernández, presidente de Segera, y con un economista que está muy enojado con lo que está haciendo Kicillof, Cristina y compañía desde el gobierno nacional, Orlando Ferreres, que tiene algunos numeritos muy preocupantes sobre el futuro de la economía. En un ratito también vamos a estar hablando con Ricardo Casal, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y le vamos a preguntar varios temas que están dando vuelta. Por un lado, a 2 meses de la declaración de la emergencia en seguridad en la provincia, bueno, ¿qué pasó? ¿Siguen firme? ¿Hubo algún avance? ¿Retrocesos? ¿Qué está sucediendo con ese tema? Y después la pulseada política fuerte que hay en la provincia entre el gobernador Scioli y Sergio Massa, no solamente por el liderazgo nacional, sino también por lo que se está haciendo a nivel de seguridad en la principal provincia del país. En un rato con Diego Genuto vamos a contar todo lo que pasó este fin de semana en términos políticos, porque salió muy fuerte el Frente Buena a tratar de mostrar justamente cohesión, unidad, después del terremoto que generó Lilita Carrillo. Yo le decía, en cualquier momento se tira de bomba en el centro del espacio, y Lilita tomó carrera, quiere acercarse a Macri con algunos argumentos interesantes, cuasi peronistas, diría, los argumentos de pragmáticos, los argumentos de Lilita, pero ha generado un terremoto político en uno de los principales espacios no peronistas de la oposición. También habló Macri. Bueno, obviamente Sergio Massa dio la sorpresa al sumar a sus filas al gobernador de Río Negro, y hay también toda una discusión que ser o no ser kirchnerista, ¿no? Dentro del kirchnerismo, porque hay algunos que hasta hace 10 minutos estaban dándole la mano a Cristina y hoy están más cercanos al líder del Frente Renovador. Y también Scioli, Scioli, que el fin de semana, además de seguir en campaña, salió a jugar fuerte con un tema que tiene muy preocupado a todo el arco empresarial, que es la ley de abastecimiento. Y Scioli cerró filas con el gobierno en este tema, es un tema muy delicado, ahora lo vamos a comentar. A ver, antes de meternos en todos esos temas, para que tengan una idea de cómo puede empezar la semana con el dólar y los, si se quiere, vaivenes que hemos tenido desde el punto de vista económico en los últimos días, esto es lo que se conoce como el termómetro del dólar, el termómetro del atraso cambiario. Es un termómetro, no vayan a pensar otra cosa, y este termómetro, ¿qué es lo que marca? Bueno, por un lado, el dólar oficial, cuánto subió el dólar oficial desde el principio de año con la devaluación, con el salto del dólar en enero, el salto discreto, es decir, de una vez brusco, hubo un aumento del dólar en lo que va del año del 26%. ¿Por qué hubo que devaluar en enero? Más allá de porque todo el mundo se iba al dólar, porque Argentina había quedado muy cara en dólares, y el gobierno no podía sostener más el dólar a 6.50, devaluó y lo puso en 8.10, y después lo fue llevando un poquito hasta el 8.30 actual. Bueno, 26% de aumento del dólar en lo que va del año. Fíjense, la inflación del INDEC dada a conocer el viernes pasado, nosotros lo comentamos, en lo que va del año, enero-julio, primeros 7 meses, ya acumula 16,7%. Es decir, la inflación ya va acercándose a la suba del dólar. Es decir, si el dólar a 8 era el nuevo dólar de equilibrio, como decía el gobierno en enero cuando devaluó, bueno, gran parte de esa suba del dólar ya se la comió la inflación, incluso la inflación oficial, la inflación del INDEC. Y la preocupación es que el INDEC de Kicillof viene toqueteando, pintando, dibujando, con un pincel un poquito más fino que el de Moreno, pero igualmente dibujando la inflación en los últimos meses.
porque la inflación en la ciudad de Buenos Aires, el organismo oficial de estadística, un organismo público que le pagamos todos los sueldos para que hagan también, entre otras cosas, los números de inflación en la ciudad, marcan en los primeros 7 meses del año, enero-julio, 25,4%. Si esta fuera la inflación real, la que mide la ciudad de Buenos Aires a través de la Dirección de Estadísticas de la ciudad, fíjense que prácticamente es igual que la suba del dólar. Quedaría un puntito arriba del dólar, pero prácticamente la inflación se comió la suba del dólar. ¿Y qué significa? Si Argentina estaba cara en dólares al dólar oficial en diciembre, y la inflación de Macri en la ciudad es la inflación para todo el país, la real, bueno, de nuevo estamos cara en dólares. Es decir, el dólar a 8.30 es un dólar difícil para el gobierno para sostener. En todo caso, si lo sostiene, y todos creen que es lo conveniente en este momento para no generar más olas, el gobierno está tratando de anclar las expectativas solo sujetando el dólar oficial. Bueno, hay problemas en las economías regionales, en las exportaciones industriales que nuevamente están cayendo, bueno, problemas de empleo en sectores que tienen que competir con el exterior. Así que si la inflación es esta, estamos nuevamente en problemas. Si es esta, todavía tenemos un poquito de tiempo, algunos meses, hasta que la inflación alcance al dólar. Pero hay grandes dudas respecto a esta inflación del INDEC. En este contexto es como se mueve la política económica de Kicillof. Y lo que vamos a discutir hoy con Peirano, con Orlando Ferreres, con Marcelo Fernández, es si hay una política del ministro de Economía o viene poniendo parches por acá, parches por allá. ¿Cuál ha sido la agenda del ministro en las últimas semanas? Bueno, pateó la negociación, pateó el tablero de la negociación con los fondos buitre, con lo cual dio la señal de que por lo menos hasta enero no hay ningún tipo de arreglo con los fondos buitre, no van a entrar más dólares, por lo menos hasta enero, hasta la Argentina, porque no se va a arreglar con los fondos buitre, no se va a poder salir a emitir deuda en dólares. Después bajó las tasas de interés y pasó por encima al presidente del Banco Central, Fabria, que mantenía alta la tasa de interés para tentar a los ahorristas en pesos a no irse al dólar. Está convencido de que hay que seguir emitiendo todo lo que se pueda para financiar el gasto público, que viene muy elevado porque cree que de esa manera puede sostener el nivel de actividad. Ancla el dólar porque no le queda otra alternativa. Y mientras tanto, como todo el mundo se va al dólar, y el dólar es el bien escaso en esta economía, pone más cepo al dólar, restringe más importaciones para ahorrar dólares de las reservas del Banco Central. En este contexto, el gobierno lanza la ley de abastecimiento que se va a discutir mañana en el Congreso, y Cristina amenaza, dramatiza con este tema la ley antiterrorista, que todos consideran que no tiene pie ni gollete, que es una cuestión o una ocurrencia de la presidenta en un contexto raro, digamos, hablar de terrorismo económico por parte de una empresa multinacional. Pero de cualquier manera, está claro que la ley antiterrorista no aportaría a que vengan nuevas inversiones en dólares, es decir, que venga inversión directa, ni extranjera, ni nacional, es decir, que los que tengan en dólares difícilmente lo vayan a poner en la Argentina en este contexto, por cuestiones estructurales, la inflación, la inestabilidad cambiaria, por lo que ya hablamos, pero también por la señal de que a una empresa multinacional se le acusa de hacer terrorismo económico porque bajó sus persianas. La ley de abastecimiento, todos se preguntan por qué también Kicillof lanza, esto sí, de motus propio, en el Congreso este tema, que es una señal también que pone a todo el empresariado, incluido el campo, que son los que traen los dólares, a la defensiva. Y de alguna manera retrae la oferta de dólares, es decir, que los que tienen los dólares, en vez de largarlos, los van a guardar, los van a retraer. Bueno, todos creen que Kicillof, con este set de medidas, tratando de bajar la tasa de interés para reactivar un poquito el nivel de actividad, dándole a la maquinita para financiar el gasto público y yendo con la ley de abastecimiento, básicamente para controlar precios y también poder eventualmente presionar a sectores que tienen dólares a que lo suelten, por ejemplo al campo, aplicarle la ley de abastecimiento a sectores ruralistas que tienen silo bolsa, soja y que no venden esperando un dólar más alto. Bueno, que Kicillof con este set de medidas se está poniendo el casco. Es decir, muchos piensan, siendo generoso, como que Kicillof tiene un plan, que el plan es aceptar que va a haber una escasez crónica de dólares, por lo menos hasta enero o tal vez hasta diciembre del año próximo, un año y medio, porque no se va a cerrar con los fondos buitre, y que en una economía con poquitos dólares, Kicillof, como dijo en algún momento algún viceministro de Economía de Alfonsín, se pone el casco y dice, voy a pelear con los instrumentos que tengo. Y la ley de abastecimiento la voy a usar para enfrentar un escenario de más inflación, que seguramente va a haber si vos seguís emitiendo a full
o si tenés que subir el dólar porque no podés aguantar más con el ancla cambiaria a 8.30 y eso va atrás de precios, y también para presionar a sectores que tienen dólares acá en la Argentina que lo suelten, aplicándole la ley. ¿Será este el plan de Kicillof? Bueno, vamos a discutirlo un ratito con Miguel Peirano, con Ferreres y con Marcelo Fernández. Mirá el informe. Después de la batalla con los fondos buitre, Cristina Fernández de Kirchner encontró 2 herramientas para volver a pararse en el lugar que más le gusta. La presidenta desempolvó la ley de abastecimiento y la ley antiterrorista para poner a la oposición y a las empresas otra vez en la tribuna de los indignados. El oficialismo llegará al Congreso esta semana con el proyecto para fijar precios máximos y expropiar mercadería. Pretende controlar la inflación, el monstruo de 1000 cabezas que el kirchnerismo no hizo más que agigantar. De la mano del secretario de Comercio, Augusto Costa, el Frente para la Victoria buscará aprobar una ley que tiene más impacto simbólico que real. El sucesor de Guillermo Moreno responde al ministro Axel Kicillof y cuenta con el respaldo absoluto de Cristina. El kirchnerismo se siente cómodo. La Sociedad Rural, la UIA, la COPAL y la Asociación Empresaria Argentina que orienta el Grupo Clarín salieron a quejarse de la iniciativa preferida en tiempos de Moreno. Después de meses de inacción ante las suspensiones y los despidos en la industria, la Casa Rosada también descubrió una fórmula para salir del paso. Decidió aplicar la ley antiterrorista a la multinacional norteamericana Donnelley, que anunció el cierre de su planta en Panamericana y el despido de 400 trabajadores. Hemos denunciado porque estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento y de intento de atemorizar a la población. Donnelley está ligada a Paul Singer, el cerebro de la estrategia judicial de los fondos buitre contra la Argentina. Con 2 leyes de alto rebote mediático, la presidenta retornó al centro de la escena. Ante los problemas económicos irresueltos, logró identificar nuevos enemigos para ganar imagen positiva en las encuestas y conservar la llama de la ilusión en la tropa kirchnerista. Bien, ya estamos con el ex ministro de Economía, Miguel Peirano, hoy integrante de los equipos económicos del Frente Renovador. Gracias por venir. Gracias a vos, Maximiliano. Bueno, un poco, ¿es esta la impresión de que Kicillof se está poniendo el casco, digamos, con estas medidas que van a contramarcha de lo que había hecho el gobierno en la primera parte del año y que incluso desde la oposición se miraba con buenos ojos, ¿no? Hacer los deberes, Club de París, Repsol, nuevo índice de precio acordado con el FMI, tratar de salir en algún momento a los mercados para buscar más dólares. Hay un giro de timón nuevamente y el gobierno ya está resignado a marchar el próximo año con una escasez crónica de dólares. No, Maxi, no creo que uno pueda aseverar claramente cuál es la estrategia del gobierno del año 2015. Creo que por un lado subyace todavía un objetivo de recurrir a endeudamiento externo como manera de transitar los próximos meses, una vez obviamente solucionado eventualmente el conflicto de los holdout. Pero de todos modos yo creo que más allá de discutir si hay un plan o no, si hay una lógica o un cambio de lógica, creo que lo central, Maximiliano, es evaluar los resultados. Si uno analiza la realidad de la economía argentina en el año 2014, donde muchos problemas evidentemente son consecuencia de desequilibrios acumulados, estamos con un nivel inflacionario de entre 30 y 40%, caída en los niveles de actividad, problemas de rentabilidad en determinados sectores, caída del salario real significativo, pérdida del poder adquisitivo en jubilaciones, pérdida y dificultades en el sector externo. Cuando uno hace el análisis global de los resultados son obvios, son evidentemente negativos y reflejan problemas de fondo que, vuelvo a decir, no quiere decir que estén vinculados estrictamente a las decisiones de este año. Son la acumulación de desequilibrios que evidencian la necesidad de cambiar, una lógica que ha venido generando más dificultades y los indicadores son todos notorios. Está bien, pero a ver, evaluemos algunas cositas que han pasado, y porque yo decía la metáfora esta de ponerse el casco, que es un poco lo que dijo en su momento Canitrot, ¿no? El ex ministro de Economía de Alfonsín, en un contexto totalmente distinto, donde estaban todas las variables descontroladas, la inflación rampante, bueno, la fuga al dólar mucho más pronunciada, pero ¿cuál era el punto? Bueno, que ha habido un cambio en el gobierno está de alguna manera resignado a que no va a conseguir, por lo menos hasta fin de año, y algunos dicen que quiere seguir derecho hasta diciembre del 2015, dólares frescos en el mercado financiero internacional.
De hecho, va a haber escasez también de dólares porque la soja a futuro está más baja, porque Brasil se está enfriando y exportamos menos, pero esa ventanilla que podía habilitar la Argentina para conseguir dólares no va a estar. Y Kicillof ha tomado en los últimos días algunas medidas, entre ellas la ley de abastecimiento, que uno dice, bueno, si quiere generar algún tipo de certidumbre, de tranquilidad, para que los que están afuera traigan los dólares, o para que los que están acá los pongan en el sistema financiero, bueno, de alguna manera está haciendo algo totalmente distinto. O tiene una estrategia, o ha cometido un gran error, digamos, y los que dicen tiene una estrategia, bueno, está usando, necesita esa ley para ir a buscar los dólares al campo, o administrar, por ejemplo, el control de precios cuando tiene que cerrar las importaciones. Puedo cerrar las importaciones, los precios van para arriba, pues no puedes abaratarla con importaciones, tenés que controlar. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un error de la política económica o hay acá un nuevo esquema de política económica, un nuevo plan? No, son un conjunto de decisiones, Maximiliano, que muchas veces cuesta encontrar la consistencia. Así como tenés una empresa estatal como YPF, con libertad para fijar precios, incluso por sobre los niveles inflacionarios, con libertad absoluta en materia de contratos con empresas transnacionales, sin restricciones para importación de bienes de capital, es decir, con una lógica absolutamente flexible y casi de un capitalismo extremo, a otros sectores se le adjudican o se le generan reglas contradictorias. Ahora, yo te quiero decir que más allá del ministro, analicemos la política del gobierno, las limitaciones a las importaciones, las trabas a la remisión de utilidades, el cepo cambiario y un sinnúmero de medidas se adoptaron cuando Argentina tenía niveles muy elevados de reservas, una situación externa privilegiada en términos de precios internacionales y liquidez, Sí. y por tanto no es una característica de este momento frente a una situación excepcional. Entonces creo que las contradicciones y las inconsistencias hay que analizarlas más allá de una medida, más allá del análisis de decisiones del actual ministro de Economía, y son parte de una gestión más amplia, más extensa, y todas estas medidas que vos señalás en muchos casos se han aplicado incluso con excedentes de divisas o de reservas. ¿Es descabellado pensar que con esta escasez de divisas el gobierno quiera aprobar la ley de abastecimiento para ir por los dólares del campo? Es decir, se ha liquidado una parte menor de la cosecha por distintos temas, pero todavía queda por lo menos la mitad de la cosecha gruesa, ahí están los dólares. Es descabellado pensar de que el gobierno quiera usar esa herramienta para ver si puede conseguir los dólares del campo. No voy a prejuzgar, yo lo que te voy a decir, Maximiliano, que la mejor manera de efectivizar la liquidación de la cosecha y de generar un mejor comportamiento de la economía es dar consistencia y previsibilidad. Consistencia quiere decir un tipo de cambio razonable, un horizonte acertado en términos de evaluación y al mismo tiempo reglas generales. Todo otro tipo de instrumentos que intentan ser voluntaristas, de forzar decisiones, de generar una contradicción entre la realidad económica y la voluntad del Estado, terminan siendo restrictivos, no terminan solucionando los problemas de fondo, y llevamos muchos años de este camino. El congelamiento de precios en el sector de alimentos, prohibiciones de importaciones, prohibiciones para transferencia de utilidades, las teorías de Moreno, el que no exporta no importa, las arbitrariedades para liberar importaciones, y podemos hacer un listado muy amplio, Maxi, donde evidentemente el Estado tiene un rol muy importante, el Estado puede regular decisiones, pero ese rol del Estado es efectivo y eficaz si se da el marco de reglas globalmente eficaces y donde evidentemente el sector privado tiene las reglas ordenadas. Le voy a preguntar, le dejo picando la pregunta, ahora quiero que me la conteste, si el gobierno debe preocuparse ahora en esta semana que comienza por el dólar a 13, el dólar paralelo a 13.20 como estuvo el viernes pasado, o es algo que el gobierno no tiene por qué involucrarse, como dijo Capitanich, porque es tratar de regular como si fuera el precio de la cocaína, de algo totalmente ilegal. Marcelo Fernández, empresario de la Helvar, de Cejera, hoy un hombre que está muy cercano a Julián Domínguez, que estuvo lanzando el Grupo San Martín el fin de semana en Santiago del Estero. Bueno, una visión empresaria cercana al gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Ustedes están más tranquilos o más preocupados con lo que ha hecho Kicillof y Cristina en los últimos días en materia política y económica? Particularmente, bueno, gracias por la invitación, Max y yo, nosotros estamos viendo la ley de abastecimiento, nos giraron el otro día para que podamos analizarla, fuimos invitados por el secretario de Comercio y bueno, siempre los medios nos califican como que nosotros somos, digamos, afín al gobierno, somos la voz oficial del empresariado kirchnerista. Nosotros decimos que, a ver, evidentemente no sé si es la ley lo más justo, lo más
preciso en este momento. Tal vez otros sectores estén mucho más preocupados que nosotros. Nosotros decimos la pyme que siempre, al no ser formadores de precio, al tener una necesidad de previsión de cómo nos van a entregar las materias primas, sobre todo aquellos que son monopolios, ¿no? Realmente nos preocupa. A mí me parece que el Estado debe tener una acción muy activa en esto. No puedo decirte si la ley de abastecimiento, porque nos entregaron el otro día que la estamos estudiando, es lo mejor, pero sí debemos ir a que algo hay que hacer con el tema de los formadores, porque realmente hemos sufrido durante todo este año, las pequeñas y medianas empresas, aumentos significativos de quienes tienen el control de las materias primas, ¿no? Ahora ya no se probó, Moreno estuvo 6 años correteando a empresarios, acordando con los grandes supermercados, con este, con el otro, y nunca pudo bajar la inflación del 20%. Y era Moreno, que en una época asustaba, después generaba ternura y después se lo tomaban a la chacota, ¿no? Pero 6 años estuvo con eso. Particularmente nosotros vemos que siempre ¿No tienen la impresión de que todo el tiempo es mucho más de lo mismo, que siempre lo mismo? Yo particularmente lo que siempre ponemos arriba de la mesa y que obviamente es preocupante para todos es el sector alimenticio. Siempre se está poniendo el eje sobre los supermercados y el control de precios de los alimentos. Yo creo que hay que trabajar en muchos aspectos más, no solamente en el de los alimentos, que por supuesto son necesarios, y obviamente en general cuando hablamos de la canasta familiar eso repercute después en la discusión de las paritarias, pero debemos trabajar en otros sectores que me parece que hoy están un poquito sobrepasados en lo que es sus ganancias. Hay sectores, como te decía, formadores de precios de materias primas, que nos tienen muy preocupados, y no solamente el eje debe ser sobre los supermercados y sobre el costo de alimentos tan importante para la población. Me parece que hay que atacar este tema, y vuelvo a decirte, no te puedo decir si esta ley es lo mejor o no, porque recién no fue entregada. Me parece que otros se apuraron muy rápidamente a negarse, algo que siempre hemos podido debatir y discutir, tanto los empresarios como los trabajadores con el gobierno. Eso no se puede. Ahora, no sé si salen las mejores medidas de las discusiones que podemos dar. Orlando Ferrer, ¿el gobierno debiera estar preocupado por el dólar a 13 o es intrascendente? Es una cuestión menor en este contexto. No, es consecuencia de la política que se está siguiendo, además de que hay una agravación de la perspectiva de los dólares. Hasta ahora, digamos, hasta el mes de junio, nos faltaban 8.000 millones. Entonces nos estaba haciendo un camino para volver al mercado financiero. Hablar con el Club de París, con el SIADE, con Repsol, un camino que me ponía otra vez en línea con el mercado financiero. ¿Usted se entusiasmaba con ese camino? No, y bueno, es un camino que tenía cierta lógica. Después el hecho de retroceder frente a los holdouts y hacer pelearse con el referee, ya eso pareció que no iba para el mismo lado. Finalmente, en ese mismo momento se produjo un hecho que no es una cosa para pasarlo por arriba. La soja bajó de $520 la tonelada a $387 este viernes. Y el maíz bajó de $250 a $140. Y eso es el milagro que kirchnerista, es la soja y el maíz a precios extraordinarios. Como bajaron, y ya nos faltaban 8.000 millones, ahora nos faltan 20.000, y encima no tenemos acceso a los dólares. Entonces eso evidentemente genera una tensión sobre las reservas, y a su vez el ministro Kicillof le pidió al Banco Central que baje la tasa de interés, y la tasa de interés de depósitos grandes, la Baibor, bajó de 25 a 26 a 21. Es decir, el premio o la remuneración que se le paga, el que se queda en pesos, tiene un depósito grande. Para que sea atractivo hacer un depósito. 21% en un depósito a plazo fijo perdés contra la inflación y contra el dólar anualizado, que está más o menos en 30%, en 34% al año. Entonces, la diferencia entre el dólar paralelo y el oficial, que ya estaba en 70% a principio de año, en enero, cuando se devaluó, fue bajando con la sobretasa de interés hasta 30% nada más. Y ahora está otra vez en 60%. Y si seguís bajando la tasa de interés, va a estar otra vez en 70%, mientras que no devalúes. Ya ustedes mostraron la cifra de inflación desde enero hasta ahora, que es más o menos como se comió la devaluación de enero. Entonces, bueno, eso hay que arreglarlo. No es un tema que es mortal, pero si uno deja pasar demasiado tiempo, la enfermedad te carcome. Y a su vez, el mercado tiene este problema. Ahora, ¿cómo lo arreglas? Porque vos podés subir la tasa de interés de nuevo, para ver si te vuelven a los pesos, pero eso tiene un impacto sobre el nivel de actividad económica. Pero subir el dólar oficial, Cristina no lo va a volver a hacer. Todo tiene su costo y su beneficio. Hay que evaluar lo que uno prefiere. En economía vos podés decir, hago esto, bueno, tengo este costo. Hago lo otro, tengo este problema. Todo no se puede. Hay que elegir. Ese es el lamentable, y no es hacer todo lo que a uno le gusta. Entonces, hoy, ¿qué tenemos en materia de consumo?
de consumo de alimentos, porque el consumo de alimentos no influye la tasa de interés. Hoy tenemos un aumento de los alimentos de 45% en el último año y un aumento del salario en el último año de 32%. Entonces te falta más o menos 13 puntos de poder consumir y no llegas a fin de mes. Y eso no tiene nada que ver con la tasa de interés ni con nada. Hay una caída fuerte del consumo por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que van por detrás menos de la inflación y de la inflación de los los demás costos. El gasoil aumentó, bueno, como 70%, y así muchos productos que inclusive el control del Estado aumentaron bastante fuerte, el colectivo aumentó a 70 en enero, después tuvo otro aumento, es decir, el costo de vida aumentó bastante, y eso es lo que está pasando. En ese, vos tenés que reordenar de nuevo, porque se fue desajustando. No es imposible, pero primero tenés que tener un buen diagnóstico. Si ese diagnóstico no está, a lo mejor intentás seguir así. Pero falta mucho tiempo para diciembre del 2015. A mí me gustaría una transición ordenada, que Cristina le entrega al que gane todo, como pasó Piñera con Bachelet en Chile, todos abrazados, silencio, tranquilito, ningún problema. Y eso sería lo que yo esperaría de una democracia de 30 años. A ver, Fernando, lo que plantea Orlando Ferrer, ¿es más o menos el diagnóstico que ustedes tienen de la economía o creen que Orlando Ferrer se está haciendo un golpismo? No, golpismo no. No, yo creo que siempre hablamos del consenso político. A mí me gustaría también que haya un consenso económico, porque uno va escuchando... Por eso, como siempre digo, uno lo aclara que no soy economista, y siempre cuando me toca participar hablo con economistas, o sea, en los paneles. Claro, yo tengo una visión totalmente diferente en la diaria. Digo, porque... Está bien, pero usted es un empresario. Usted, claro. Usted ¿qué se le dice siempre a Kicillof? Que nunca pagó un jornal. No, bueno, pero usted no estudió economía, no sabe los libros, la demanda agregada, el consumo, la inversión y demás, pero paga salarios, es empresario. Claro, pero digo, por eso, estamos hablando de las recetas. Nosotros subir la tasa. Se sube la tasa, está perfecto que se le pague a plazos fijos, que trate de ser cerca de ser, no digo una tasa positiva, pero muy cercana a los costos. ¿Qué pasa? El banco no creo que preste para perder, con lo cual cuando nosotros vamos a solicitar, y sobre todo siempre hablo de las pymes, a las que necesitamos a la diaria el trato con el banco por el descubierto, por el crédito, no sé, por el crédito aguinaldo, por ejemplo, para poder pagarlo, por todas las necesidades. Si nosotros tenemos tasas altas, vamos a tomar la plata a tasas altas. Es imposible pagarlas después, ¿sí? Esto genera realmente un proceso después de problemas en la cadena de pagos, de cumplir con los cheques que se han emitido las pymes. Entonces digo, a mí lo que me gustaría, y me parece que tendría que haber de una vez por todas en Argentina, no solamente un consenso político, sino un consenso económico, a pesar de que siempre creo que los problemas económicos son políticos. Yo no creo que nadie haga golpismo. Yo digo que muchos de los temas se politizan, lamentablemente, y donde quedamos muchas veces en el medio los empresarios y los trabajadores de toda esta puja, porque cuando en este caso el gobierno se puede equivocar en las medidas, en general, lo que es el arco opositor, trata de atacar esto y tirársela contra el gobierno. Pero siempre, en definitiva, los que terminamos en el medio del sándwich somos los trabajadores y los empresarios, en general las pymes, porque fijémonos que las grandes, enseguida, cuando ven algún problema, salen corriendo y arman un escenario con muchos. Yo he escuchado a todas las entidades empresarias, quiero aclararle a los oyentes que no están todas las entidades empresarias sentadas, y sería bueno en contra de la ley de abastecimiento. No, en contra de todo lo que se arma de emergencia. Voy a discutir, ver y tomar la foto de todo. Por ejemplo, está la Cámara de Importadores. Me gustaría saber qué piensa un empresario nacional que vive del mercado interno, está sentado en esa mesa y tiene la Cámara de Importadores de todos los importadores. Ahora, Fernández, viendo para adelante, ¿usted está preocupado o está viendo la luz al No, estoy preocupado estoy, por supuesto, porque tengo pares dentro de la comisión directiva que tienen algunos problemas. Tenemos el Autopar que ha tenido inconvenientes en estos tiempos, con lo cual preocupados siempre estamos. Lo bueno que tenemos es que podemos discutir, vemos que se toman medidas en defensa del consumo interno, como son todas las medidas que toma el Ministerio de Trabajo para mantener la fuente de trabajo. Creemos que hay que seguir charlando. Nosotros hacemos nuestros aportes, no digo que son los mejores, no digo que son siempre los más escuchados, pero nosotros estamos preocupados porque si no, en definitiva, no estaríamos hoy en las mesas del diálogo que nos llaman. Hacemos aportes, creemos que hay muchos temas para enderezar, pero digo, con el caso, a mí lo que me gustaría es que todos los economistas de los diferentes actores políticos en este momento que pretenden llegar al poder en el 2015, juntamente, y es un sueño particular, con el gobierno nacional, con quienes conducen la economía, podrían tener una mesa de diálogo, por lo menos para darnos certidumbre a nosotros. Miguel Peirano, ahora respecto a lo que estamos dialogando acá, ¿el gobierno se debe preocupar por el dólar a 13? El dólar a 13 pesos, de nuevo se le abrió la brecha con el dólar paralelo, el dólar oficial. Es un síntoma, genera más complicaciones en la economía.
Más cosas. Por un lado, evidentemente es un síntoma, refleja problemas, refleja dificultades y al mismo tiempo también genera complicaciones. La brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio ilegal genera dificultades en materia de comercio exterior, de expectativas, de decisiones de inversión, con lo cual no es una variable que rija todos los precios de la economía y que uno la considere determinante, pero tampoco para subestimar, con lo cual es un termómetro y al mismo tiempo genera complicaciones. Yo, refiriéndome a lo que decía Marcelo Fernández, que conoce muy bien la realidad industrial, yo creo, Marcelo, que hay un rumbo que es muy positivo para la pequeña y mediana empresa, que es el resguardar el mercado interno, el tener un tipo de cambio competitivo, una situación fiscal ordenada, una política de administración del comercio exterior que priorice la inversión y el valor agregado, una lógica en las negociaciones internacionales en ese sentido. Y yo creo que eso nosotros reivindicamos del Frente Renovador, lo que fue la referencia, por ejemplo, de Roberto Labaña como ministro de Economía, lo que fueron esos años de gestión, y sin duda muchos de los indicadores y muchas de las realidades de los sectores productivos están vinculadas a esas decisiones, que evidentemente tienen que ser vinculadas a nuevos desafíos, que pueden ser enriquecidos, que pueden ser complementadas con otras visiones, pero nosotros siempre vimos la necesidad de un modelo de desarrollo agropecuario e industrial con un diálogo muy profundo con los sectores y fundamentalmente con las entidades pequeñas y medianas empresas. Marcelo Fernández, ¿usted cree que el equipo económico de Massa es una vuelta al neoliberalismo? No conozco el equipo económico, no creo. Peirano por lo menos no. No creo. Los otros habrá que ver, habrá que chequear los otros. Durante la gestión de Miguel, muchos de los sectores que cuando era secretario de Industria tuvimos licencia en automática, fue quien nos otorgó la previsibilidad ante el ataque que teníamos de las importaciones o producto de las importaciones, con lo cual no creo que el caso de Peirano se haya reconvertido al neoliberalismo, me preocuparía mucho, porque la verdad que... Está bien, pero defíname el kirchnerismo, lo importante, a ver, ¿qué diferencia? Yo tengo que definir el kirchnerismo. Y bueno, está cercano al gobierno nacional, la Geluar, Julián Domínguez, defiéndame la diferencia que hay con lo que plantean ellos. Es que no plantean ellos, porque ellos están planteando lo que nosotros hicimos, o sea, todo lo que tuvimos en estos 11 años. Seguramente lo que está planteando Miguel son errores que se han cometido, de los cuales los economistas pueden dar mejor versión de la que uno puede dar, que se pueden haber apartado del camino. Yo particularmente no siento que se hayan apartado del camino. Evidentemente en economía, en lo que es toda la economía diaria, deben haber errores que se habrán cometido o deben haber medidas que se habrán tomado en las cuales se pueden no coincidir, porque evidentemente el espectro económico de los diferentes candidatos está diciendo esto. Yo digo, todavía tenemos un mercado externo con medidas controladas, con las de JAI. Nosotros tal vez hemos perdido... Los frenos en las importaciones. Los frenos en importaciones. Hemos perdido exportación en las pymes, porque tal vez el dólar todavía no puede estar a los niveles que está hoy, nos ha aumentado otros costos, con lo cual hemos perdido algunas mercado externo. Caso particular yo exportaba y bueno, hoy no estoy en condiciones de hacerlo, porque bueno, me fui un poco de precio para poder competir. Pero no creo que se hayan apartado del camino en defensa de la producción de las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y del mercado interno. Seguramente, como te dije, creo que hay medidas económicas, me gustaría de una vez por todas que alguna vez pueda haber un consenso entre los diferentes actores. Para aquellos que son neoliberales seguramente no van a estar en la mesa, pero aquellos que defienden el sistema productivo, la mejor distribución de la riqueza, el mercado interno como eje del desarrollo económico, pueden estar en una mesa y poder discutir las mejores medidas. Orlando Ferrares, ¿cuál es el escenario que está evaluando para lo que resta del año? Escenario 2014-2015. Para este año va a seguir más o menos como estamos ahora, no una recesión. Menos 1,5, menos 2%. Menos 2% en actividad, una inflación alrededor del 39%, un poquito debajo del 40%, y una caída del salario real y de las jubilaciones reales muy fuerte, que también hace ahorrar cierta plata al Estado, a los empleados públicos, se paga menos, digamos. Entonces el empleado público gana menos y se gasta un poco menos. Pero va a ser un poquito más de recesión, un poquito más de inflación. Claro. Y un poquito de ajuste sobre ahora, el tema es que lo que no veo, digamos, un enfoque ni veo tampoco el Ministerio de Economía que esté hablando del tema, la gran caída de la recaudación de derechos de exportación para el año que viene. Son más o menos 42.000 millones de pesos menos que por la baja de los precios. Aún calculando el precio de el tipo de cambio a 12.50, el oficial para más o menos abril, para poner un número que no va a ser quizás, pero alto. Ese menor dinero en el Estado, bueno, es complicadísimo, porque empieza a haber más tensiones sociales. Ya hay hoy tensiones sociales. Y si uno no logra, digamos, llegar a fin de mes, durante un mes puede desahorrar, al otro mes le pide a los hermanos, al tío,
y al tercer mes no sé qué hace. Ahora, ¿cree que Kicillof con este plan, digamos, endureciendo el cepo, y bueno, tratando de reactivar con la tasa de interés, el gasto público, es decir, con lo que tiene, con las reservas que tiene, son 29.000 millones de dólares, un poquito menos. Sí. ¿Con esto se llega al año que viene? Bueno, lo que pasó en enero demostró que no. O sea, el 23 de enero hubo que cambiar todo porque nos quedábamos sin divisas en el central y hubo que hacer un cambio. Entonces, ya tenemos la experiencia, no hace falta hacer una especie de pronóstico porque ya se vio como cuando uno llega al mismo punto, y ya llegamos al mismo punto que estábamos el 22 de enero, antes del ajuste, pasó lo que tuvimos que hacer. Entonces es mejor ir previéndolo y anticipando para que todos estén viendo lo que va a Ahora, haber. uno piensa que Cristina no va a volver a devaluar, por lo menos de manera brusca, es decir, que va a tratar de ir llevando el dólar, pero no pegar un salto, sin duda, porque es una pérdida de credibilidad enorme para un gobierno. Sin duda. Es decir, ya tuvo un golpe de credibilidad cuando devaluó, dijo que nunca iba a devaluar, que iba a venir al próximo, que no iba a subir las tasas de interés, eso ya lo padeció. Sin duda. Pero llega a ser una segunda vez y ahí pierde, la credibilidad que le queda. Lógico. No lo quiere hacer, y dijo que ella no va a arreglar lo que está desajustado. O sea, dijo, queda para el próximo gobierno. Que yo lo que está desajustado quedará así, que lo arregle otro. Más o menos, entonces va a tratar de tirar con retoques hasta llegar a diciembre del 2015. Me parece que vamos a vivir una época tensa, digamos, con conflictos sociales, con una inflación bastante alta, pero sin una cosa como el 2002 o el 89, la hiperinflación o la hiperrecesión del 2002. Gracias, Ferreres. Gracias, Marcelo Fernández. ¿Quería agregar algo? No, que digo, yo no creo que se llegue, creo que el gobierno en ese sentido siempre ha estado cerca, tanto de los trabajadores como de los empresarios, para no llegar a conflictos. Yo no creo que haya tipo de conflictos sociales. Sí, seguramente va a haber mesa de discusión donde... No, pero yo creo que va a haber mesa, sí, es un sector sindical radicalizado. Yo creo que va a haber mesa de discusión donde podamos defender las posiciones, pero defendiendo la fuente de trabajo. Gracias a los dos, gracias Peirano por haber estado acá. Vamos a hablar un ratito con Ricardo Casale, el ministro de Justicia de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Pero también esta declaración de Scioli hoy bancando la ley de abastecimiento, algo que hace mucho ruido en el sector empresario, porque de alguna manera sienten que el gobierno va por ellos. Así que el gobierno, tratando de manejar la escasez de divisas, va a tratar, ponémela acá porque si no se queda cortada, digamos, ahí en la pantalla, va a tratar de, manejar la escasez de divisas con el control de precios, administrando las importaciones, tratando de moverse de un lado al otro con lo que le queda. Vení, Diego, vení que vamos a hablar un poquito de política y ya estamos hablando con Casal después de la tanda, Vení, Diego, dale. La ley de abastecimiento no está dirigida a entorpecer la actividad económica, está abierta al debate en el Congreso. No puede ser que en el nombre de la política sea todo o nada. Esto dijo hoy Daniel Scioli, que se plantó de alguna manera haciéndole un guiño a la Casa Rosada. Sí, sorprendió, ¿no? Le preguntaron sobre este tema, obviamente, viendo qué era lo que decía, salió a respaldar un poco en la línea de lo que viene planteando Scioli, un alineamiento un poco crítico, pero con la política de Kicillof, lo dijo acá en su momento también cuando vino al programa. Scioli, que es hoy, yo diría, de los candidatos al 2015, el que más necesita, por un lado, que entre en dólares, que la economía se reactive rápidamente, porque su suerte está atada también en buena medida a que la economía resurge un poquito. Sí. Es decir, Macri, sobre todo, Massa, el Frente UNEM, están en una oposición dura y pura, y si bien les importa lo que pasa en la economía, no son copartícipes del tema económico. Entonces, Scioli necesita y está haciendo fuerza a través de sus economistas para que el gobierno encuentre alguna fórmula que verdaderamente pueda reactivar en algún momento la economía. Sí, era un abanderado del acuerdo con los fondos buitres. Finalmente eso fracasó y se complicó un poco el escenario para el gobernador, que además ve cómo desde el oficialismo, no Kicillof por ahora, pero sobre todo Florencio Randazzo lo torea cada vez más seguido, y parece que con el aval de Cristina por ahora. Bueno, sigue las idas y vueltas en el Frente UNEN. Sí, sigue crujiendo el Frente UNEN. ¿Y quién salió a hablar? Margarita Stolbizer. Sí, Margarita Stolbizer fue una de las que habló. Apoyar a Macri es equivocado porque alimentamos un candidato que no va a llegar, o un candidato que estaba lejos de meterse en la discusión principal.
por lo menos en lo que dicen las encuestas, con Scioli, con Massa, Macri viene creciendo. Esa es la novedad del último tiempo. Que dice Margarita Stolbizer, pero dicen otros sectores que están en desacuerdo con este apoyo, con este coqueteo de Lunen con Macri, es nosotros lo estamos ayudando a crecer a Macri, nosotros y el gobierno nacional, que también lo elige como el rival preferido para buscar esa contraposición que le interesa al gobierno de el kirchnerismo por un lado y el macrismo por el otro. Pero también unen que se pelea por Macri, es lo que viene pasando, y juega de esa manera para Mauricio Macri. Eso no podría decir Margarita, Wiener y Pino Solanas muy contrarios a ir a una interna con Mauricio Macri. Sí, Libres del Sur también. Y en cambio el radicalismo y Elisa Carrió fundamentalmente más cercanos. Sí, el papel de Julio Cobos es determinante, ¿no? Porque Cobos es el radicalismo. Bueno, hubo una foto, ¿no?, en Mendoza este fin de semana. Sí, Cobos los convocó a todos, no fue Pino Solanas, pero sí estuvo Ernesto Sanz, Carrió, Wiener, y después hubo una cena con Wiener de Cobos. O sea, Cobos es el radical que más se está oponiendo, por lo menos públicamente, a la política de Sanz, que va a tirarse a los brazos de Macri. Sanz no mide en las encuestas, Cobos y Wiener sí tratan de fortalecerse ellos mismos. Después habrá tiempo para acercarse o no a Macri. Atención con Pino, hoy hablé en la radio, en FM Latina a la mañana con Pino, y de nuevo salió con los tapones de punta contra Macri, diciendo barbaridades, que son los mismos del kirchnerismo, los pactos en el tema de obra pública, los pactos con la importación de vagones de China, dice que lo gestionó todo Franco Macri, es decir, asociando al macrismo con, dice Pino, la corrupción del kirchnerismo. Sí, hoy por hoy parecen irreconciliables. Esa foto, esa escena donde Carrió se levanta y lo deja a Pino hablando solo, está vigente. Todavía hoy Carrió lo deja hablando solo a Pino, pero mientras tanto tenés acuerdos en 11 provincias, ayer una nota de La Nación lo comentaba, ya hay acuerdos en 11 provincias que están muy cerca de concretarse entre el macrismo y la UCR. Mientras uno discute a nivel nacional qué va a hacer, si va o no con Macri, ya están los acuerdos por abajo en muchas de las provincias. Después me contás cómo fue que Massa sumó a un gobernador, al gobernador de Río Negro, y lo que se generó dentro del peronismo y dentro del kirchnerismo por ese pase de Bretilnec, el gobernador de Río Negro, a las filas del Frente Renovador. Tanda muy cortito, y cuando vengamos volvemos a hablar con Ricardo Casal, con el ministro de Justicia de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Expo Real Estate. Venga a conocer las mejores opciones de inversión de Argentina, Miami, Paraguay, Uruguay, Panamá y Ecuador. El 20 y 21 de agosto en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Invitación exclusiva de Adrián Mercado, sponsor oficial del evento. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Seguimos en Plan M, ya estamos con Ricardo Casal, el ministro de Justicia de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir, Casal. No, gracias a usted por invitarme. Ahora, quería que compartáramos un minuto de este informe sobre el tema de seguridad y ya no recuerdo bien cuándo se declaró la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires, para que usted me cuente cuáles han sido las novedades al respecto.
A 4 meses de la declaración de emergencia en seguridad, en la provincia de Buenos Aires los problemas continúan y las peleas no se terminan. Entre el marketing y la gestión, el gobernador bonaerense Daniel Scioli avanza con el proyecto de la policía comunal. Pero los intendentes del Frente Renovador cuestionan la propuesta oficial y todavía no firman su adhesión. El sciolismo logró que casi 50 municipios expresen su conformidad con la policía comunal. Pero el masismo comparte la misma agenda de campaña y afirma que la iniciativa que logró aprobar el gobernador no resolverá los problemas de fondo. La política de seguridad bonaerense no solo recibe críticas de la oposición. El vicegobernador Gabriel Mariotto recibió un durísimo informe de Adolfo Pérez Esquivel sobre la situación en la provincia. Pérez Esquivel pidió declarar inconstitucional la emergencia de Scioli. El Centro de Estudios Legales y Sociales del periodista Horacio Berbisky también se pronunció en contra de los resultados de los últimos 4 meses. El CELS sostuvo que los muertos ocasionados por la policía bonaerense ahora se utilizan como indicador de éxito. Además, denunció un récord de detenidos sin condena judicial, sobrepoblación y el colapso del sistema penitenciario. Pero el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, cuenta con un aliado de hierro, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Berni coordina movimientos y políticas con los funcionarios de Scioli y se enfrenta duramente al sector garantista, que todavía milita en las filas del oficialismo. Bueno, 4 meses han pasado ya de la declaración de emergencia en seguridad. Ahora vamos a hablar de la pelea política entre Scioli y Massa, y veo que también hay sectores del kirchnerismo que se han sumado. ¿Cuáles son los resultados? No, resultados, cuando se habla de inseguridad y trabajar para combatirla, como lo hace Daniel Scioli desde el primer día de gobierno, y cada vez que hubo alguna crisis circunstancial y estacional, el propio gobernador redobló la apuesta y los esfuerzos y se puso al frente. Los resultados son importantes a partir de lograr estrategias conjuntas con el Poder Judicial, lo importante para lograr más policías en la calle, la convocatoria más retirados, más prevención, más patrulleros, más escuelas de policía. Yo comencé siendo ministro de Seguridad creando las escuelas descentralizadas, eran 12, ahora ya son 30, las 10 escuelas universitarias para el servicio penitenciario, para que los penitenciarios se formen en la universidad, para trabajar mucho mejor en el trato con los detenidos, y por supuesto que hay que hacer ajustes, y esto que usted mencionaba, el informe del CELS y de la Comisión para la Memoria, ellos hacen una crítica muy cerrada, y es lógico de la posición que están. Nosotros he firmado el día viernes una resolución convocando una mesa de trabajo para que tanto el CELS, la Comisión de la Memoria, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Corte y de la Procuración integremos una mesa para trabajar fuertemente sobre cualquier error o cualquier omisión que se pueda cometer en esto, y trabajar conjuntos, porque lo que hoy decía Scioli, y usted pasó un pedacito en el panel, la pantalla, acá hay que trabajar, humanizar la política, poner todos el hombro, buscar las soluciones más acertadas, pero con prudencia y responsabilidad. Por eso, en la política, que no está la segunda parte de este informe con el Frente Renovador... Sí, me interesaba. ¿Por qué esta postura con el Frente Renovador, Sergio Massa? ¿Qué se está dirimiendo ahí? Mi opinión, y no desmerezco la calidad de dirigentes que integran todo el espacio de Sergio Massa, y a Sergio propio también, es más fácil sentarse sobre la crítica que pararse sobre la propuesta. El gobernador Scioli siempre se paró sobre las propuestas, y siempre las propuestas en base a un consenso. Mire, solo justicia sancionamos casi 70 leyes, todas han sido discutidas con todos los bloques de la oposición o los sectores de interés o los sectores que participan. Entonces, Scioli es una persona que debate el proyecto de policía comunal, llega a cierto acuerdo. Obviamente que políticamente le es muy beneficioso a un Scioli, futuro candidato a presidente, tener la policía comunal rápidamente por consenso de la legislatura, y el 15 de junio, en plena campaña para la presidencial, y habilitar los 50, 60, 70 nuevas policías. Y bueno, y ahí empezó la pelea política. ¿Y qué hizo el gobernador? Se paró de la propuesta y sancionó una nueva policía que es casi exactamente igual en los términos que se venía conversando, que ya es operativa y ya se están formando en más de 50 municipios. A las discusiones políticas sobre críticas hay que
presentar propuestas. Y esta es la propuesta del gobierno, esta es la propuesta de Scioli, y para adelante, y ponerse de frente a la ciudadanía, decirle, esta es mi decisión, estas son mis acciones, estos son los resultados. La droga ha aumentado, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en la Argentina. Lo dijo creo que la otra vez el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Ayer lo dijo, la Iglesia también lo dice. Mira, acá el problema más grande es el gran negocio que significa el narcotráfico. Narcotráfico, armas y trata son los 3 negocios ilegales más importantes del mundo. Claramente nosotros tenemos que tener una política coherente con esta Corte Suprema de la Nación y con la anterior. En el año 1986, en el caso de Basterrica, la Corte dijo que no había que criminalizar el adicto. Y en el 2006, con el caso Arriero, lo mismo. El Estado tiene una deuda, me incluyo, tenemos una deuda con el tratamiento de la adicción, pero claramente no debemos criminalizar eso, tenemos que trabajarlo a través de la salud pública. Eso sí, el narcotráfico organizado, aquellos que lucran con la salud de nuestros jóvenes, de nuestras familias, hay que combatirlo, hay que trabajar fuerte. Pero hay más narcotráfico, uno tiene la impresión de que hay asesinatos de tinte mafioso que se vienen multiplicando, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, que antes no existían, o por lo menos en esta magnitud en Santa Fe en Buenos Aires. Creo que en Argentina en general, ¿no? Santa Fe fue, creo que la explosión de la toma de conciencia ciudadana sobre cómo funciona el narcotráfico en la Argentina. Lo que debemos hacer es, en primer lugar, seguir desfederalizando la lucha contra el narcotráfico. Mañana voy a Salta, reunión con el gobernador, para analizar el éxito. En 6 meses han tenido un éxito rotundo. Tenemos que crear más justicia federal en todo el país, tenemos que tener más cooperación de la justicia provincial y fundamentalmente una estrategia de desfederalizar los procesos y federalizar la política criminal. ¿Qué significa? Delito de trata, narcotráfico, secuestro extorsivo, trasladarlo y compartirlo con las jurisdicciones locales, porque si no es muy difícil investigar. Vamos a hablar un poquito de la carrera del 2015, porque Casal está dispuesto a hablar de todo acá, no solamente vamos a hablar de seguridad o de justicia en la provincia de Buenos Aires. Hay una especie de campaña feroz al 2015, donde todos están disputando, y sobre todo dentro del peronismo, la sucesión de Cristina. Y se anticiparon los tiempos, ya se largaron todos. Bueno, nosotros tenemos una postura muy clara desde el año pasado. Daniel Scioli dijo, yo quiero ser presidente. Ahora las declaraciones de hoy son muy importantes porque, como le dije, habla también de los fondos buitres, otro tema que hay que hablar, que está más allá de lo económico, también invade y perfora nuestra soberanía política. Eso también hay que discutirlo a nivel nacional. La ciudadanía tiene que tener en claro que los fondos buitres, cuando nos embargan la fragata Libertad de 0 valor comercial, lo hicieron para perforar nuestra soberanía, y nuestra soberanía política, nuestra independencia económica no se obtiene sin soberanía política. Esta es una lucha común, más allá del pago definitivo, de cómo se acuerde con ellos. Pero decir que los pagos a los bonistas no se haga porque deben primero pagarse a ellos, también ataca la soberanía. No se extrañe que la Copa de San Lorenzo en Roma sea embargada por los fondos buitres. No, digo, porque hacen estas cosas que son para suelen embargar de mucho valor. Embargar la fragata Libertad era perforar nuestra soberanía, la nave insignia representante de nuestra estrategia de defensa en el mundo. Bueno, estas cosas, esto hay que discutir. Por supuesto que lo económico, fíjese, Orlando Ferrere no es un economista oficialista, y sin embargo él dijo muy bien, el gobierno tuvo un camino muy claro en la negociación con Repsol, con el Club de París, después se le complicó con los holdouts. Se complicó porque se está complicando este debate de la autonomía soberana de la República Argentina. Superado esto, no tenga duda que el gobierno va a cumplir sus obligaciones como siempre ha cumplido. Ahora, hoy hay una serie de interrogantes en la política argentina. Scioli ha despejado el interrogante porque él desde hace rato que ha dicho yo voy a ser candidato a presidencia, ya ha lanzado con todo su campaña, está muy activo en ese aspecto, está en todo su legítimo derecho, pero el interrogante es si Cristina va a jugar a favor o en contra de Scioli. Mire, las pasos son prácticamente la pila bautismal de la política, ahí nos bautizamos todos. Yo creo que ir a las PASO, Daniel Scioli tiene su confianza, tiene confianza en sí mismo, tiene confianza en el electorado, él cree que va a ser premiado y lo merece plenamente ser premiado y reconocido por su prudencia, su modo de llevar la política adelante, del consenso, de la generosidad, de ser buena persona y además de tener
escritos unos cuantos libros de experiencias y podemos escribir el libro Las acciones del gobierno, unos cuantos tomos en todas las áreas sensibles del gobierno, que las va a trasladar en todas sus buenas prácticas a un programa nacional. Pero bueno, habrá que competir en las PASO y que gane el mejor, como se dice, pero está... Ahora, ¿no siente que suele estar en una especie de pelea desigual? Porque por un lado lo critica a la oposición diciendo que es kirchnerista, y por otro lado hay sectores del ultra kirchnerismo, del Liga, hasta el propio vicegobernador Mariotto, que le vive marcando la cancha, planteando que Scioli fuera casi opositor. Y por ahí netea. Por ahí netea. Mire, nada, ni de un lado ni del otro va a afectar la estabilidad política que tiene Scioli frente a la ciudadanía. Y digo estabilidad en el sentido que se puede conmocionar, hoy decía muy claramente, humanicemos la política, se puede conmocionar por el caso más trágico que pueda ocurrir en la provincia, pero no le va a alterar en absoluto el rumbo que ha tomado en sus decisiones. Y bueno, el peronismo es una cosa bastante complicada, no es fácil entenderla. Nosotros tenemos una apertura ideológica y de miradas muy amplia, pero en definitiva el que gana, gana, y todos los demás lo seguimos, sea quien sea. Y usted ha visto la historia del peronismo, que es una historia el problema es la elección. Una vez que hay un triunfador, después todos se alinean. Vamos a estar todos alineados, no tenga duda, porque siempre fue así. Cuando fue la gran interna Cafiero Menem, yo trabajaba en el gobierno Cafiero, muchos exitistas, yo me incluyo, veíamos que era un trámite. Bueno, ganó Menem, y inmediatamente el peronismo se ordenó y con un criterio siempre pensando primero en la patria, como corresponde, todos los sectores desde Jujuy a Tierra del Fuego empezaron a trabajar a favor de este gobierno. Si no hubiera sido así, no hubiera habido un gobierno de 10 años del peronismo, y mucho menos ahora, otros 10, 11 o 12 años más, si no hubiera sido así. Fíjese el lío que tienen en UNEN, fíjese el lío que tienen, que no se pueden ordenar, porque es difícil ordenar esto, sobre todo cuando hay miradas tan disímiles. Pero el peronismo tiene esto: las PASO son el mejor ordenador, y va a ser sin duda, yo le aseguro, se lo digo hoy, 18 de agosto, el mejor ordenador para que todos estemos atrás de Scioli como Scioli candidato a presidente. Yo traigo de nuevo al tema de seguridad, el informe de la Comisión Provincial de la Memoria que comentábamos recién, donde Pérez Esquivel se reúne con Mariotto y le pide su interpelación, la suya y la de Granados. Y en ese informe se plantean varias cosas: el tema de los presos en comisarías, que es un tema histórico de la provincia de Buenos Aires, de la gestión Scioli también, que la mayoría son presos sin condenas, alojados en comisarías, superpoblación. Bueno, es muy duro el informe y piden su interpelación por un lado y la de Granados. Pero le quería mencionar además que hay un encuentro que se hizo ayer, debe saber, de la red de jueces penales en la provincia de Buenos Aires, que también hace un informe duro y dice que le preocupa el retorno a la actividad policial y penitenciaria de miembros de la policía que fueron exonerados por corrupción o por complicidad criminal. No sé si lo vio ese pronunciamiento, pero ayer se juntaron en Mar del Plata, la red de jueces penales dijo, bueno, por supuesto la superpoblación comparte algunas de las críticas con la Comisión Provincial de la Memoria, pero además este punto que me llamó la atención, no sé si es cierto que volvieron policías a la provincia que fueron exonerados por corrupción o por complicidad con el crimen, como dicen los jueces. Mire, el tema de la reincorporación de los policías retirados tiene un análisis exhaustivo por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, legajo por legajo. Legajo por legajo. Desconozco la cantidad final, pero estaban arriba de 2.000 que ya estaban reincorporando. En el caso de los penitenciarios fueron 900 e hicimos exactamente lo mismo. Personas que estén, generalmente no son muy grandes de edad, pues se retiran muy jóvenes. Todos los legajos pasaron por la Secretaría de Derechos Humanos como condición previa para su posterior convocatoria. Por lo tanto, no creo que existe, y si existe algún caso será revisado. En cuanto a los informes tanto del CES como de la Comisión, yo le decía recién a Maximiliano, la semana pasada nosotros tenemos una mesa permanente de diálogo, pero he decidido ajustarla aún más, y el viernes firmé una resolución convocando una mesa de trabajo permanente con todos los organismos, más la Corte y la Procuración, para hoy estar monitoreando bien de cerca esto.
También está esta discusión que planteó Juliano, usted se acuerda, el juez de Necochea hace poco, de una conmutación general como una suerte de amnistía, y yo le respondí que me parecía absurdo que los mismos jueces que encarcelen, porque los que encarcelan son el Poder Judicial, no el Ejecutivo, le pidan al Ejecutivo una medida excepcional, una suerte de amnistía. Me parece que hay que sentarse a discutir esto, hay que buscar las medidas alternativas de prisión para los casos que corresponda. Nosotros hemos pedido más de 600 pulseras a personas que podrían estar con arresto domiciliario por razón de edad, de enfermedad, y no nos han contestado, pero me parece que este es un ajuste que entre todos tenemos que resolver. ¿Quién define, usted tiene impresión de quién define la política de seguridad nacional? ¿La define Berbisky o la define Berni? No, la define Sergio Berni, no tengo ninguna duda. Sergio Berni es una de las personas, a mí no puedo omitir una opinión objetiva porque soy amigo de él, le tengo un enorme aprecio, y él tiene una estrategia de seguridad muy clara que es básicamente operativa, básicamente de presencia y de intervención en la fuerza de seguridad. Conduce la fuerza de seguridad más grande del país, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y PCA, y está trabajando activamente. Fíjese, en Rosario lo ha dado vuelta, interviene en todo tipo de... pero tiene una estrategia muy clara que es estar cerca del conflicto y prevenir lo máximo posible. Casal, gracias por haber estado esta noche. Gracias a ustedes. Vamos volando una tanda y cuando volvamos nos despedimos con un dato político clave. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmocrar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Muy bien, gracias. Tengo tus resultados. Tenés un poquito elevado el colesterol. Ah, bueno, nada más. No, nada más. Haciendo una actividad física regularmente, manteniendo una alimentación saludable y el complemento de una cápsula de Reulit 1000 al día, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos en forma natural, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Probá el nuevo Ensure Advanced Shake y dale un giro a tu vida, porque después de los 40 años, perdés hasta el 40% de masa muscular y con ella tu fuerza. Tomá Ensure Advanced Shake, que contiene proteínas, vitamina D y el exclusivo HMB, un nutriente especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advanced Shake, fuerza para tus músculos, energía para vos. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmocrar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos.
Pregúntale a su farmacéutico. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, para nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma el huevo del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Claro, viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos retirando, ya está llegando Roberto García con La Mirada, pero digo un dato político. Sí, la sorpresa del fin de semana, el pase de Alberto Beretilnec, que es el gobernador de Río Negro, a las filas del masismo. Hay una discusión sobre la ley de hidrocarburos, hay un problema con Petrobras, pero sorprende, un hombre que venía del Frente Grande y está enfrentado con Miguel Pichetto, que está alineado con Scioli, así que Massa suma un gobernador importante en Río Negro. La persona que el país necesita, dicho Beretilnec de Massa. En un reportaje, sí. Y la pregunta también es qué hacen los dos diputados, ¿no? De Río Negro. Sí, juegan con el Frente Renovador porque de a poquito el kirchnerismo puede ir debilitando su quórum. Sí, no está muy holgado, necesita primero para tener quórum en diputado y creo que tiene 133 o 134 diputados, o 135 a lo sumo. Ahí, muy justo. ¿Y qué va a pasar con los gobernadores que se oponen a la ley de hidrocarburos? Como Bussi, como Zapac, que también están peleados con el gobierno. Si hacen rancho aparte también en la Cámara de Diputados con sus diputados, se le puede empezar a poner difícil la aprobación de leyes al kirchnerismo en diputados, a un año y medio todavía del final de mandato. Es un dato muy importante del pase del gobernador. Quédense en Canal 26, ya llega Roberto García con La Mirada. Nosotros nos reencontramos.